Pero creo que la mejor parte de su currículum seguramente será el doctor Ciro de Martínez quien se las va a compartir. Y él se sonríe porque siempre lo conversamos cada vez que está en la provincia. En la maravillosa familia en la que él estaba contenido y acompañado, sus hijos y cuántos nietos ya, doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Realmente, como siempre, es una gran alegría estar otra vez en esta provincia que me ha traído tantas alegrías y tengo tan buenos recuerdos y tan buenos amigos. La pregunta entonces que vos decías, tengo 15 nietos, de los cuales 12 han nacido ya y 3 están en la panza de mi hija menor, que está esperando entonces esa combinación de 2 gemelos y un mellizo. En su visita anterior, cuento la anécdota interna, en su visita anterior yo lo presenté con menos nietos y ya había crecido mucho la familia. Sí. Ya estaban estos 3 que están a punto de llegar. Les presento al doctor Ciro de Martínez y le damos un fuerte aplauso, además, por esta maravillosa conquista de la sobre la lucha familia y los retos de familia. Bueno, muchas gracias nuevamente. Van a disculpar que me ponga acá como si estuviera en el rincón. Efectivamente voy a estar en el rincón, pero para el manejo mejor de la computadora y el machete y esas cosas que uno necesita. Me sentí, por supuesto, muy honrado cuando me invitaron para hablar en este congreso en defensa de la vida, en este congreso, primer congreso internacional pro vida, hecho en esta provincia. Y a veces uno trata de tomar un poco de distancia de la realidad que le toca vivir. Es un ejercicio recomendable, porque vivimos tan absortos en esa realidad que a veces tendemos a naturalizar las cosas y pensamos que hay cosas que son más o menos normales. Pero el hecho mismo de que haga falta hacer un congreso internacional pro vida, o sea, a favor de la vida, y que a mí además se me haya ocurrido ponerle como título a mi charla En defensa de la vida, tendría que causarnos perplejidad, extrañeza, la sensación de estar frente a un absurdo. La vida es un valor fundamental, esto es una cosa evidente. Y nosotros necesitamos hacer un congreso para decir eso. Hace falta eso. ¿Cómo puede ser que haga falta eso? Y la respuesta ustedes la tienen. Hace falta. Hace falta. ¿Por qué? Simplemente algunos ejemplos. Porque hay campañas fervorosas por el derecho de matar a un hijo. Porque hay niños en estado embrionario congelados a 194 grados bajo cero. Porque se experimenta y mata a niños en estado embrionario. Porque hay enfermos y discapacitados condenados a morir para evitar molestias, gastos y sufrimientos a sus parientes. Porque hay ancianos expulsados de sus familias y obligados a esperar la muerte entre miseria y desconocidos. Porque hay hombres arrojados a depósitos sociales para que la sociedad no vuelva a verlos. Es decir, estamos ante la necesidad de defender lo evidente, lo que no tendría que haber ninguna necesidad de defender. Y por supuesto, viene a cuento, como ha venido a cuento durante todos estos años, ya desde hace demasiados años, y ya lo hemos repetido quizás demasiadas veces, pero bueno, hay que volver a decirlo, aquella frase de Chesterton, llegará el día en que se blandirán espadas por demostrar que las hojas son verdes en verano. La defensa de lo evidente, ¿no? Ahora, quizás no nos tendría que llamar tanto la atención la necesidad de la defensa como la existencia del ataque.
el que haya políticos, científicos, artistas, filósofos, organismos y agencias internacionales, gente, muchísima gente, que niega que las hojas sean verdes en verano, o incluso que haya hojas, y aún que haya árboles. ¿Por qué la sociedad actual no solo no se horroriza ante la muerte, de alguno de sus miembros, por supuesto, sino que realiza manifestaciones públicas, eleva pancartas, moviliza legisladores y medios de comunicación para pedir a gritos que se le garantice el derecho de matar a personas inocentes? Por supuesto, ¿por qué pasa esto? Ustedes saben la respuesta, o parte de la respuesta, y parte de esa respuesta la han escuchado y la seguirán escuchando en este Congreso. Hay ideologías, hay políticas, hay corrientes filosóficas que encabezan este ataque. Está el feminismo radical o de género y su instrumento de penetración cultural, que es la ideología de género, en donde, por ejemplo, como se nos decía recién, citando a una de sus principales exponentes, Shulamit Firestone, que la mujer debe apropiarse de los medios de reproducción. ¿Y qué es apropiarse de los medios de reproducción? Por ejemplo, el aborto como derecho y como derecho exclusivo de la mujer, además. Políticas de seguridad de los países desarrollados, el famoso informe Kissinger, buscando y habiendo conseguido, por supuesto, crear una nueva cultura. Una cultura que, por ejemplo, encierra conceptos como el de familia tipo, con 2 hijos. Esto fue propuesto en 1973, cuando la familia tipo obviamente no era de 2 hijos, pero se dijo, a eso tiene que llegar el mundo, y eso se consiguió. ¿Recurriendo a qué? Anticoncepción, aborto, y en fin, y los medios que puede haber, retrasando los matrimonios. En fin, es muy interesante para los que no lo hayan visto recorrer este informe. Y con otras cosas que ahora forman parte también de nuestra cultura, ¿no es cierto? Como hablar de la salud reproductiva, incluyendo el aborto y la esterilización como un derecho de las personas, como un derecho, una suerte de derecho humano a la vasectomía, a la ligadura de trompas, y en algunos pueblos directamente una persecución en este sentido para conseguir que la gente acepte esto, como ocurrido en la India. Otra causa, si quieren ver ustedes, la autonomía de la voluntad personal, de la cual tanto se habla hoy en día y tantas veces la habrán escuchado ustedes mencionar a propósito de la discusión sobre el aborto, de los argumentos pro aborto. O sea, la idea de que el hombre se da sus propias normas, el deseo personal, la libertad ilimitada, la satisfacción del individuo como principal y primera de todas sus normas morales. Todas las cuestiones entonces se miden a partir de ella, de este deseo de libertad absoluta. Lo que la Iglesia ha llamado desde hace mucho tiempo cultura de muerte, a la cual se refería, entre otros, por cierto, y entre otros documentos también, pero Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, textual, quien con su enfermedad, con su minusvalidez o más simplemente con su misma presencia pone en discusión el bienestar y el estado de vida de los más aventajados, tiende a ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a quien eliminar. Ahora, ¿nos explican suficientemente estas cosas que hemos dicho? Y ustedes podrían agregar, por supuesto, el relativismo, el subjetivismo, el hedonismo. Podríamos mencionar todas esas cosas. Pero ¿explica todo esto lo que está pasando? ¿Lo explica acabadamente? ¿Es una coincidencia que estén todos estos frentes juntos? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué es lo que tienen en común? Hace muchos años, en una conferencia que tenía que dar y que después terminó siendo un artículo, yo expresé, para comenzar, una convicción, que en realidad es una convicción que en realidad en otras épocas, en otros siglos, era
una verdad de perogrullo. Pero de todas maneras es una convicción, por supuesto, como soy abogado lo expreso desde el punto de vista del derecho, pero que en realidad se podría, cámbiense ustedes si quieren la palabra derecho por la palabra ciencia o por otra así, sería lo mismo. Mi convicción es esta: el derecho existe para el hombre y el hombre existe para Dios. Y toda vez que se ha alterado ese orden o se ha suprimido alguno de sus términos, la sociedad de los hombres se ha hundido en la injusticia y el caos. Entonces, ¿cuál es la causa radical de lo que nos está pasando? ¿Cuál es la raíz de lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz de los ataques contra la vida? ¿Por qué tenemos que salir nosotros a luchar contra esto? La causa de todas las causas es la supresión de Dios. El hombre ha querido suprimir a Dios de su vida, de su familia, de la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, lo que suele llamarse el eclipse de Dios. Ocultar a Dios de nuestra vista existencial. Hacer como si Dios no existiera. Porque claro, y por eso es tan correcto llamarlo eclipse de Dios, aunque la intención del hombre sea suprimirlo, pero un eclipse de Dios, ¿qué pasa en un eclipse? El eclipse afecta solo al hombre. Como dice Martin Buber, que el sol se eclipsa es un acontecimiento entre él y nuestros ojos, no algo que suceda dentro del sol mismo. Es obvio que no podemos afectar a Dios, pero sí podemos poner algo entre él y nosotros que nos impida verlo. Y entonces, la consecuencia, cual pasa con cualquier eclipse de sol, quedamos sumidos en las tinieblas. Otra frase muy conocida y muy repetida en nuestras épocas: si Dios no existe, todo está permitido. Frase que está en Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Es decir, si Dios no existe, pero Dios existe. Entonces el tema es, si vivimos como si Dios no existiera, si vivimos como si no tuviera relación con el mundo o con mi vida concreta, terminaremos afirmando que no hay normas ni fines, ni límites intrínsecos, ni verdad o mentira, ni bien ni mal. Y como dice el cardenal Sará, al final de este proceso ya no se trata siquiera de combatir a Dios, sino de ignorar a Cristo y al Padre. Está claro, Dios no le interesa a nadie. Ha muerto y su marcha nos deja indiferentes. Hemos pasado de un materialismo ateo a un New Age difuso. Descripción que sin duda debe ser muy exacta y precisa. Sará es africano y ve, por supuesto, tiene la posibilidad de ver con otros ojos el mundo. Y esto probablemente es una descripción muy precisa de Europa y del mundo hacia el cual estamos yendo en Occidente. En Argentina pasa algo que, bueno, todos hemos advertido, pero que nos convendría reflexionar quizás un poco sobre esto. Y es esto: aquí el catolicismo, el cristianismo, todos los movimientos de la Iglesia evangélica, que tenemos todavía una presencia social importante, constatamos que cada vez que se pretende actuar de un modo, imponer una norma o una institución contraria al orden creado y querido por Dios, es decir, cada vez que se pretende violar un nuevo límite, se ataca a la Iglesia, que es el cuerpo místico de su Hijo, con la idea de que si se pierde la fe en la Iglesia, se pierde la fe en Dios y por lo tanto en el orden de la creación. Los agravios contra la Iglesia son la forma que adopta la rebeldía contra Dios. Ya que es muy difícil convocar a un ateísmo militante, se convoca a luchar contra la Iglesia con el propósito de sembrar el odio contra ella y el rechazo de su doctrina. Ahora, negar a Dios lleva al hombre a convertirse en Dios. Y los dioses quieren crear un hombre nuevo.
Un hombre que debe cortar sus raíces con todo aquello que le corresponde en tanto criatura de Dios. El hombre quiere suprimir a Dios para suplantarlo. El hombre niega a Dios porque él quiere ser Dios. Reniega de su carácter de criatura y pretende ser el creador. Quiere ser un nuevo Prometeo. Su modelo no es Cristo, sino este Dios pagano en su versión moderna. ¿Quién era Prometeo? En su origen, Prometeo aparece como uno de los dioses antiguos que engaña a Zeus y le roba el fuego y, según algunas versiones, las artes, que entrega a los hombres para que puedan progresar. Pero con el correr de los siglos empezó a haber distintas versiones de Prometeo. Y una de esas variantes es la que ve en Prometeo al hombre que se rebela contra Dios y se convierte él en su propio Dios y de todo lo que lo rodea. Quizás el ejemplo en materia literaria más conocido e interesante de esto es la famosa novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, que en general todos sabemos que se llama Frankenstein, pero perdemos de vista que el nombre completo es Frankenstein o el nuevo Prometeo. No voy a contar ahora la novela, que muchos de ustedes conocerán, por cierto, o por lo menos conocerán la historia, pero básicamente se trata de un científico que está convencido de que puede descubrir la fuente de la vida y a partir de este descubrimiento crea un ser. Crea un ser, con la intención de crear un ser humano, con la intención de que, esto implique toda una cantidad de bienes para... Esta es la idea, ¿no? El progreso de la ciencia. Es decir, lo que aparece en Frankenstein, lo que aparece en este nuevo Prometeo, es la idea, por supuesto, de crear un hombre nuevo. Y nosotros podríamos agregar, y un matrimonio nuevo, y una familia nueva, y una educación que sirva para formar una sociedad nueva, hechas a imagen de ¿quién? Hechas a imagen del hombre, ya no a imagen de Dios. El resultado, como en Frankenstein, es la creación de cosas deformes, feas, monstruosas, antinaturales, degeneradas, de las cuales nuestra sociedad prometeica da cuenta día a día. Es decir, sí, hemos conseguido, como un nuevo doctor Frankenstein, crear hombres en laboratorio, crear seres híbridos. En Inglaterra, no sé si ustedes saben, pero es legal combinar gametos, o sea, células sexuales de seres humanos con células sexuales animales y crear con estos seres híbridos. La ley dice que a los 15 días hay que matarlo. ¿Los matarán, no los matarán? Bueno, no importa, ya los trajeron a este mundo. Experimentar con seres humanos, disponer el momento de la muerte, abolir los sexos, como pretende la ideología de género. Este es el mundo que está creando el nuevo Frankenstein. Este es el mundo deforme que estamos creando al haber suplantado a Dios. Por supuesto que dentro de este espíritu prometeico, quizás uno de los aspectos más salientes, si no el más saliente, sea la ideología de género. Porque la ideología de género busca no solamente cambiar la cultura, sino, como ellos mismos lo afirman, busca cambiar la naturaleza, busca cambiar la realidad. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esto es una locura. Sí, obviamente es una locura, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo cambiar la realidad? Y bueno, se acabaron los sexos. No hay varones o mujeres, hay géneros. Hay géneros. ¿Cuántos géneros? Bueno, lo que nuestra imaginación pueda crear. ¿Cuántos dice el defensor de los derechos de LGBT o como se llamen, de las Naciones Unidas, que es un funcionario muy importante de las Naciones Unidas? 112 géneros. 112 géneros. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre un género y otro? Todos son iguales.
todos son iguales. Si yo le preguntara a alguno de ustedes en este momento, le dijera, bueno, a ver, ¿qué es una lesbiana? Ustedes que todavía conservan un poco de sentido común, de sensatez, dirían, una lesbiana es una mujer a la cual le gustan las mujeres. No, esto no es así. Una lesbiana es una lesbiana. No es una mujer. No es una mujer. Es algo distinto a una mujer. Porque si yo digo que una lesbiana es una mujer a la cual le gustan las mujeres, estoy afirmando que la mujer es algo básico a partir de lo cual se desarrollan otras cosas. Y esta no es la idea. La mujer tiene que desaparecer mezclada en el conjunto de los géneros. Si seguimos con esta cultura prometeica, ¿no es cierto? Podríamos decir que el hombre, transformado en un nuevo Prometeo, ensucia y pervierte todo lo que toca, se corrompe a sí mismo. Y por eso vivimos en una época de tinieblas. Porque la criatura sin el Creador desaparece, se desvanece. Su vida no tiene propósito. Es, como decía Sartre, realmente una pasión inútil. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo defender la vida? ¿Cómo defender al hombre? ¿Cómo defender la obra de Dios? ¿Cómo combatir el buen combate al cual estamos convocados? Por supuesto, ya se están haciendo una cantidad de cosas. Y ustedes en Tucumán las están haciendo desde hace tiempo y las están haciendo muy bien y con mucha coherencia. Y de eso no voy a hablar yo, pero porque sé que han hablado otros y hablarán otros seguramente. Pero sí. ¿Qué dije? ¿Dije Tucumán? En serio, pero es curioso porque apenas conozco Tucumán. Tengo mucho cariño a muchos tucumanos, pero tucumanas en particular, pero realmente no. Bueno, pero estaría muy mal porque Tucumán es una buena provincia, ¿eh? Es provincia provida, sí. ¿Eh? Tucumán es fantástica también, sí, debe haber sido por eso. Pero bueno, en fin, no vamos a luchar para ver quién va primero, pero digamos San Juan. Sí, efectivamente, estamos en San Juan, claro. Quisiera simplemente tocar otro aspecto, la otra cara de esto, y es, ya sabemos, tenemos que enfrentar, tenemos que desenmascarar, tenemos que proponer, pero el otro punto es mirándonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, y a todos aquellos que no se han sublevado, que no se han rebelado, ni quieren rebelarse contra Dios. ¿Qué decirles? ¿Qué podemos hacer? Ante todo, recordar lo que nuestro Señor nos repite una y otra vez, y todos los papas nos han dicho y nos siguen diciendo, no tengan miedo, no tengamos miedo. Este es el primer punto y fundamental. Y si quieren más, porque como también nos ha dicho nuestro Señor, yo he vencido al mundo. Mi obispo de San Miguel, ahora para el domingo de Pascua, escribió que el miedo es la raíz de la esclavitud y la libertad comienza donde no existe más el temor, y este se disipa cuando reina la confianza y el abandono en Dios. Segundo punto, alégrense. Tenemos una buena noticia, las hojas son verdes en verano y van a seguir siendo verdes en verano. Los seres humanos nos dividimos en varones y mujeres y nada más. Todos tenemos la misma dignidad, los mismos derechos fundamentales, pero somos distintos. El matrimonio es la unión entre varón y mujer.
La vida es un don de Dios, no una creación del hombre. Existen conductas moralmente buenas y otras moralmente malas, y no hace falta tener fe para saberlo. Esta es la verdad del hombre. Pueden intentar deformarla, pero no se puede modificar. Y entonces tenemos que tener presentes, por supuesto, cuáles son los valores fundamentales que tenemos que defender sin concesiones. Los valores que, como dijera Benedicto, siendo Papa, no son negociables. El respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. La libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Esos valores no son negociables. Respecto a estos valores, no retrocedemos, ni vamos a retroceder nunca. Hay que rescatar la dignidad del hombre del subjetivismo y del relativismo. La dignidad del hombre no es una creación de las leyes o de declaraciones internacionales. Nuestra dignidad proviene del amor incomprensible de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. El hombre no se pertenece a sí mismo, es criatura y posesión de Dios. Decía Juan Pablo II, al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. Y Santa Catalina de Siena se asombraba diciendo, ¿qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. La vida, por supuesto. La vida que todos solemos repetir, la vida es algo sagrado. ¿Pero por qué la vida es algo sagrado? La vida es algo sagrado porque desde su mismo origen exige la acción creadora de Dios. Decía Juan Pablo II también, qué grande es el valor de la vida humana si el Hijo de Dios la ha asumido y ha hecho de ella el lugar donde se realiza la salvación para toda la humanidad. Es decir, la encarnación no solamente dignifica la vida humana, sino que es una demostración del valor que la vida humana tiene desde el principio. De las posibilidades infinitas que la sabiduría, la bondad, la omnipotencia y la misericordia de Dios le ofrecían, el Señor eligió salvar a la humanidad en la vida, en la misma vida humana. Ese es el lugar donde la salvación se realiza. Entonces, ¿cómo no decir qué cosa extraordinaria es la vida humana? Por fin, la maravilla de la maternidad. Hoy la maternidad está en crisis. Cuando se les pregunta a estas chicas que andan marchando con caras desfiguradas y pintadas y que son realmente feas, profundas e íntimamente feas. Cuando se les preguntan ¿qué quieren decir ustedes con el derecho a decidir? La respuesta es el derecho a decidir no ser madres. Es el rechazo de la maternidad en sí mismo. El mejor antídoto para esto es proclamar al mundo entero la grandeza de María, la Madre de Dios. Es necesario que la humanidad se enamore de la maternidad de María. Yo tengo la suerte en casa de tener este cuadro que ven acá, está pintado sobre un tapiz que está colgando en una pared en mi casa y que viene de la familia de mi mujer.
Así que yo me suelo sentar en un sillón que está en la otra punta del living, y entonces lo tengo de frente, siempre puedo mirarlo de tanto en tanto. Y para mí es la expresión de la maternidad, ¿no? Porque miren qué beso le está dando María a Jesús. Qué beso tan maternal. Qué relación entre esa madre y ese hijo. Qué cosa maravillosa. Ahora, y cuando pegamos un salto y decimos, ese hijo es el hombre, ese hijo soy yo, ese hijo sos vos. Y entonces, ¿cómo vamos a tener miedo si nos está esperando siempre los brazos de nuestra madre para abrazarnos y para besarnos? ¿A quién vamos a temer? La familia de la cual tanto se ha hablado recién y tan bien, la familia hoy tan manoseada, desintegrada, deformada, la familia es la última protección terrena contra el caos y la rebeldía. De todas las instituciones humanas es la única que tiene un modelo de perfección histórico, la Sagrada Familia. Otra vez Juan Pablo. Y he aquí que en el umbral del Nuevo Testamento hay una pareja. La de José y María constituyen el vértice por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida. Hay un cuadro que a mí me gusta especialmente, un cuadro de Murillo, y no, este no lo tengo en casa, pero tengo una reproducción muy linda. Bueno, la última vez que estuve en San Juan, quise hacer algunas reflexiones acerca del cuadro, pero quedó nada más que creo que lo pasamos al cuadro de largo porque por falta de tiempo. Hoy ni siquiera miro para que me digan el tiempo porque voy a poner el cuadro y voy a hablar un poquito del cuadro. Y aquí el cuadro. Se llama Las Dos Trinidades. En la parte superior, como ustedes ven, aparece Dios Padre, luego descendiendo y casi en el centro de la pintura está Dios Espíritu Santo. Más abajo, parado sobre una piedra, está el Niño Dios. Su mano derecha se toma de la de su madre, María. La izquierda se apoya sobre la mano de San José. Quedan así diseñadas las dos trinidades, la celeste y la terrestre. Vertical la una, horizontal la otra. Dios, uno y trino, y la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Lo que las une es, por cierto, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta unión en Cristo es lo que hace también que las dos trinidades formen una cruz. El cuadro es de una gran belleza y de una profunda pedagogía, porque en estas dos trinidades se encuentra el modelo de toda familia. Toda familia debe estar conformada por los dos amores, el amor vertical que la une a Dios y el amor horizontal que la constituye como familia de este mundo. Ninguna familia puede subsistir sin el sostén de Dios, que permanece inamovible y pendiente en lo alto, ni sin el amor que la fundó y permanece prolongándose en los hijos. Pero el centro de toda familia es Cristo, porque Él es la unión perfecta de lo divino y lo terreno, y así ha de ser nuestro modelo de la familia, un lugar de amor para Dios en la tierra. Pero las dos trinidades, veíamos, se unen formando una cruz cuyo punto central es Jesús, y sus brazos son José y María. Podríamos decir entonces que los esposos se crucifican como individuos para pasar a ser uno en Cristo, en la nueva iglesia doméstica.
Y por fin, y por último, que no es lo último, sino lo primero, es no debemos cansarnos de hablar de Cristo Jesús. Como dice San Pablo, oportuna e inoportunamente. Hay quienes pretenden que nos limitemos a fundar nuestros argumentos en la naturaleza o en la ley natural o en la dignidad del hombre. Ciertamente se pueden fundar en buena medida ahí muchos de nuestros argumentos. Pero esto es radicalmente insuficiente. Esto no basta. Es una forma de escamotear la verdad. Porque el hombre es una criatura. Y no se puede comprender una criatura, ni su origen, ni su sentido, ni su fin, si se prescinde de su creador. La ley natural es una participación de la ley eterna, y la ley eterna es el mismo Dios. El hombre recibe toda su dignidad del singular amor con que Dios lo creó y lo redimió. ¿Pensamos realmente nosotros que no hablando de Cristo alguien estará más dispuesto a que le hablemos de su ser criatura, de la verdad, de la naturaleza humana? Todo lo que sostenemos en el plano de moral puede demostrarse con argumentos racionales y científicos, claro, pero es invalorable el refuerzo de la fe. Vivimos en un tiempo de lucha, no de mera discusión intelectual. Hoy más que nunca hay que dar testimonio de la verdad. Puede que para quienes vivimos los avatares producidos por las distintas manifestaciones de la rebeldía contra Dios, la realidad asuma la forma de un combate de resultado incierto, pero es solo apariencia. La verdad es que en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hemos vencido desde siempre y para siempre. Como escribe San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto tenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciro de Martini con nosotros, bueno, teniendo la deferencia de compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia, por sobre todo, ¿no?, hecho de lo que ha vivido profundamente. Muchas gracias, lo despedimos con un fuerte aplauso y además lo invitamos para que siga volviendo a la provincia a traernos estas cosas.